Noches, le venimos a presentar la unidad 5 de balanza de pagos y mercado de divisas. Somos del Instituto Tecnológico de Concal, de Ingeniería en Administración, con especialidad en Recursos Humanos. Los integrantes: Camalchi Luis Felipe, Cabrera Castillo Edwin Gilberto, Cobo Mena María Eugenia, Pérez Castillo Elmer Isidro, López Libni Alejandro y Wicap Uclicet. Como les habíamos mencionado, la unidad 5 trata sobre la balanza de pagos y mercado de divisas. Aquí tenemos el punto 5.1, estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que registra las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país y los del resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Para anotar las transacciones se utiliza la técnica de la partida doble. Esto significa que todas las transacciones económicas provocan dos apuntes en la balanza, uno en la columna de ingresos y otra en la columna de pagos. La estructura de la balanza de pagos es la misma para todos los países del mundo y se dividen en tres cuentas. La cuenta corriente, que contabiliza los intercambios de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. La cuenta de capital, que tiene mucho menor peso que la cuenta corriente, y en ella se reflejan todas las transferencias de capital que se hacen para realizar inversiones en otros países. La balanza por cuenta financiera contabiliza las inversiones y las variaciones de reservas. 5.2 Ajustes de la balanza de pagos. El proceso de ajuste se refiere al modo en que la economía, ya sea de manera autónoma o inducida por la intervención estatal, reacciona frente a un desequilibrio en la balanza de pagos y a la manera en que está envuelta el equilibrio. O sea, hay que analizar el factor que afecta a la balanza de pagos y ver su posible incidencia sobre la economía nacional a lo largo del tiempo para poder entender el proceso de ajuste en sí. Se podría considerar como las principales variables de los desajustes de la balanza lo siguiente: variaciones en los niveles, ya sea interno o externo, de precios, fluctuaciones del tipo de cambio, en las tasas de interés o en los salarios nominales, cambios en la estructura y la distribución de ingresos, variaciones en los niveles de productividad o aplicación de políticas monetarias y, por último, fiscales o cambiarias. Análisis de la balanza de pagos en México. Aquí nos menciona que el saldo de la balanza en cuenta corriente es siempre como signo contrario al saldo de la balanza de capitales. En el caso de México, el saldo cuenta de capital es negativo, es decir, existe un superávit en la balanza de capitales de $3,631 millones. Ello implica que los residentes de otros países compraron más activos en México que los residentes del mismo país. La influencia de la balanza en el tipo de pago. Un tipo de cambio es un precio en una moneda expresado en otra. En el periódico normalmente vemos el tipo de cambio nominal en un sistema de tipos de cambios fijos. Los bancos centrales extranjeros están dispuestos a comprar y a vender sus monedas a precios fijados en alguna otra. El tipo de cambio a largo plazo en un gobierno o banco central puede fijar el valor de su moneda, es decir, el tipo de cambio durante un periodo de tiempo, pero a lo largo del plazo, el tipo de cambio entre un par de países depende del poder adquisitivo relativo de la moneda dentro de cada país. El mercado de derivados. ¿Qué es un derivado? Son instrumentos o contratos cuyo precio está basado de la evolución de los valores de uno o más activos que se denominan activos subyacentes. Existen dos tipos de derivados: los estandarizados y los no estandarizados. Los futuros.
En el mercado de futuros es aquel en el que se trazan contratos en los cuales las partes se comprometen a comprar o vender en el futuro un determinado bien, definiendo en el presente la cantidad, precio y fecha de vencimiento de la operación. El objetivo básico de un mercado de futuro es ofrecer un mecanismo eficiente de protección de precios para personas o empresas expuestas a fluctuaciones adversas de precios en sus activos más relevantes. Las coberturas. La primera función de los instrumentos derivados es la proporción de un mecanismo de coberturas frente al riesgo del mercado. Es decir, ante la posibilidad de que el precio de mercados de un instrumento financiero varíe ocasionando pérdidas o menores beneficios. La primera de ellas es el riesgo de tipo de interés. Mide las posibilidades de pérdidas o menores beneficios, que puede generar una variación en el nivel o estructura de los tipos de interés. La segunda es el mercado es el riesgo de tipo de cambio, que mide las pérdidas o menores beneficios que pueden originar variaciones en el tipo de cambio de la moneda nacional frente a la moneda en la que están denominados los distintos activos y pasivos. Opciones. Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de comprarle o de venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio y en un momento futuro. Las opciones negociadas son habitualmente sobre contratos de futuros o sobre acciones y tienen en general la característica de ser de tipo americano, es decir, se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, utilizando el precio del cierre del subyacente futuro o acción para realizar la liquidación de las opciones. Al igual que los contratos de futuro, las opciones se negocian sobre tipos de interés, divisas e índices bursátiles, pero adicionalmente se negocian opciones sobre acciones y opciones sobre contratos de futuro. Riesgo. La globalización y el acceso a nuevos mercados ha propiciado el surgimiento de riesgos de mercado, debido a los posibles cambios en las variaciones económicas como precios de comodines, divisas, índices y acciones, entre otros. Esto enlazado a la existencia de crisis financieras en países y empresas ha generado la necesidad de que se desarrollen herramientas de análisis y evaluación de riesgos. Los riesgos son inherentes a cualquier actividad, sin embargo, el saber manejarlos se convierte en un aspecto clave para cualquier organización, así como la administración de riesgos viene cobrando importancia, ya que permite identificar, evaluar y controlar los riesgos que podrían no permitir el cumplimiento de los objetivos de la organización. Una manera de utilizar de manera apropiada es por medio de una adecuada administración de riesgos. Con estos productos, para esto se debe tener en cuenta aspectos como 1. Identificación de los riesgos. 2. Analizar los riesgos identificados. 3. Evaluar el riesgo. 4. Determinar el producto derivado requerido. Y por último, el 5. Monitorearlo. Pues bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Gracias.